Científico Nacional. Desde el Comité Científico Nacional del Ecuador nos gustaría primero poder informarles y solicitar su permiso, pues vamos a grabar esta sesión. En caso de que alguna de ustedes no se sienta cómodo con esto, les pido por favor nos lo informen mediante el espacio de chat. El Comité Científico Nacional del Ecuador les da la bienvenida a el 8º Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades, Interpelar las masculinidades en tiempos de COVID-19 y otras pandemias. El día de hoy tendremos la presentación de 3 libros. Tendremos la presentación del libro Cuerpos Disponibles, la función de la violencia en la construcción de la masculinidad militar, de Sargentos de Ejército de Bolivia. Tenemos el libro Sé del beso que se compra, masculinidades, sexualidades y emociones en las experiencias de los varones que pagan por sexo. Y finalmente cerraremos el proceso con el libro Violencia de Género, una perspectiva sociopersonal. Antes de empezar, me gustaría recordarles cómo va a funcionar el proceso metodológico. Este espacio tiene una cantidad de 10 minutos por presentación. Cada una y uno de ustedes va a tener 10 minutos. Sus perfiles y nombres serán presentados al inicio de cada orden, así como el orden ha sido mencionado. Y al final se contará con un espacio de discusión e intercambio de preguntas. Esta será la manera en la que trabajaremos. Cuando les queden 5 minutos y posterior 1 minuto, activaré mi micrófono para poder avisarles de este espacio. Les pido después del aviso lo puedan tomar en cuenta. Para iniciar con este momento, me gustaría presentarles a Daniela Elías. Ella es del Centro de Estudios. ¿Cómo estás, Daniela? Ella es del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Ella es de Bolivia y nos va a presentar su libro Cuerpos Disponibles, la función de la violencia en la construcción de la masculinidad, militar de sargentos del Ejército de Bolivia. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida, el espacio es todo tuyo, tienes 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias por incluir el libro en este coloquio. También quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a mi querido amigo Leonardo García, que está conectado y que también es como el artífice de este espacio. Mi libro, Cuerpos Disponibles, la función de la violencia en la construcción de la masculinidad militar de sargentos del Ejército de Bolivia, es el resultado de una investigación desarrollada en el proceso de mi maestría. De hecho, esta tesis resulta ganadora del Concurso Nacional de Tesis de Maestría del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, y entonces la publicación es parte pues, de este premio. Entonces también mi agradecimiento por ese lado. El libro está estructurado en 5 capítulos. Comienzo por una descripción de mi periplo metodológico. Continúo con un abordaje histórico sobre la relación entre ejército y pueblos indígenas originarios campesinos. Y luego tengo 3 capítulos sobre mis hallazgos y finalmente, como es obvio, mis conclusiones. No voy a detallar cada uno de los capítulos, sí voy a destacar algunos aspectos centrales. Sobre mi periplo metodológico me interesa básicamente destacar 3 cosas en el libro: mi posicionamiento epistémico y político feminista. Por otro lado, le dedico una reflexión a la creatividad en la investigación, que también me ha ayudado a encontrar una fórmula para que mi voz propia se escuche. Por ejemplo, para tomar la decisión de optar por el femenino en vez del masculino universal a la hora de escribir, en el sentido de hacer ese ejercicio también imaginario por parte de los hombres, de sentirse incluidos en un lenguaje que pues, no nos nombra, ¿no? Y por último, que bueno, se convierte en un posicionamiento político también, una declaración. Y por último, el papel del azar en el proceso investigativo. Posteriormente hago un acercamiento histórico al problema y a los sujetos de investigación. Mi intención en este capítulo ha sido el de identificar algunas de las inflexiones que el Estado y sus gobiernos, desde nuestra etapa republicana a la actual como Estado plurinacional en Bolivia, ha sostenido con las poblaciones indígenas originarias campesinas y con las clases populares en general, trabajadores, obreros. Considero en el libro que la estratificación social, como el racismo y la discriminación, no solo se reproducen en las Fuerzas Armadas, sino que la han estructurado.
Era imposible para mí ver la construcción de la masculinidad militar del sargento desligado de su origen étnico, de su pertenencia a una clase social determinada, y eso fue lo que he intentado hacer en el libro, pues con sus méritos y también, por supuesto, con sus límites, dado que no soy historiadora. Y respecto a mis hallazgos, los he estructurado en 3 capítulos. El primero destinado a la descripción de las características del modelo hegemónico de masculinidad militar. He identificado al menos las siguientes: el liderazgo patriarcal, la belicosidad como esencia masculina, pero también como un deber patriótico, la valentía como un signo de esta belicosidad, el respeto a la jerarquía, lo que asegura la continuidad, permanencia y funcionamiento de la estructura patriarcal de las Fuerzas Armadas, las creencias de la superioridad frente a otras identidades, particularmente frente a las mujeres, a los homosexuales y a los indígenas, y las características estéticas y de estilización de cuerpos y de performance masculino. En un siguiente capítulo abordo la identificación y análisis de los discursos de los agentes socializadores que le dan continuidad histórica y legitimidad a este modelo hegemónico de masculinidad. Los principales son el Estado, la escuela con la glorificación de la muerte, la familia y la comunidad próxima, los pares sobre los cuales sostengo se establecen diferentes pactos de complacencia, y los medios de comunicación en la industria cultural, como estos grandes agentes socializadores que dan continuidad a ese modelo de masculinidad militar. Y el último capítulo de hallazgos es el más, llamémoslo creativo, es el que realmente más esfuerzo imaginativo y de abstracción me ha significado, porque intento darle voz a la violencia, la hago hablar, con el objetivo de que se evidencie que tiene un rol de emisor, que interactúa y nos interpela constantemente y que también está en la cotidianidad de los sargentos durante su proceso de formación. He identificado al menos 6 enunciados. Tu cuerpo me pertenece, sobre él ejerzo soberanía. Ser militar es un privilegio para aquel que me soporta. Un tercer enunciado sería: sostengo la jerarquía. Garantizo la disciplina, signo del auténtico militar. Dime de dónde vienes y te diré cuál es tu lugar en la fratría. Y por último, te preparo para no sentir. Esos 6 enunciados se sustentan, como deben ser, a partir de los testimonios pues, de alumnos, de sargentos y suboficiales activos y jubilados que he entrevistado a lo largo de mi investigación. En mis conclusiones determino que la identidad militar te otorga privilegios. Estos son de índole material, capital económico, trabajo asegurado, por ejemplo, de índole simbólico, como el ascenso social y la profesionalización. Eso está muy ligado con esta identidad indígena y de clase popular, donde los militares algunas veces resultan siendo los primeros y o los únicos profesionales dentro de su comunidad y su familia. Pero también hay privilegios que son discrecionales, y esa es la posibilidad de utilizar la violencia arbitrariamente, de poseer un arma, del manejo del armamento bélico en general, de infundir miedo, de ejercer violencia sobre el cuerpo de sus subalternos. Así como esta violencia les otorga privilegios, también quiero rescatar que me ha sorprendido a lo largo de la investigación la cantidad de veces que en los testimonios he escuchado la palabra aguantar. O los hombres aguantamos todo, entiéndanse, hambre, frío, dolor. Ese es el precio de seguir creyendo en una masculinidad que soporta todo, la violencia y la expropiación del cuerpo. He identificado 3 niveles en los que actúa la violencia, que son como las puntas de un triángulo y se sostienen en ellas. La violencia directa sobre los cuerpos de los sargentos, la violencia simbólica que justifica y valida los mandatos de la masculinidad militar porque responde a esas características hegemónicas que el sargento debe tener presente en su performatividad de género, y una violencia estructural que sostiene la discriminación y la desigualdad y que por tanto también crea las condiciones para que hombres indígenas, originarios campesinos y provenientes de clases populares opten por la carrera militar. Identifico entonces, ya para finalizar, 2 funciones de la violencia, de producción y de expropiación. Por un lado, produce cuerpos masculinos militares que siguen los parámetros de ese modelo hegemónico de masculinidad. Y por el otro lado, expropia esos cuerpos, convirtiéndoles en bienes del ejército y por tanto del Estado. Cuerpos disponibles y a disposición de los poderes hegemónicos, y de ahí que pues,
es el título de mi libro, Cuerpos Disponibles. Y ya para cerrar, quiero decir que la intención de mi investigación, y esto debe quedar muy claro, es que este libro no sirva para que los hombres únicamente identifiquen su lugar de sujetos explotados y violentados por el sistema patriarcal. Sí tienen que hacerlo, pero no para un beneficio propio, sino que deben hacerlo a la par que identifican también sus privilegios y toman conciencia de los efectos de creerse el cuento de la superioridad masculina, que tomen conciencia que históricamente estamos, particularmente las mujeres, sufriendo las consecuencias de esa creencia existencial, para que tomen la decisión de una vez y para siempre de pactar con otras formas de vivir en sociedad, con otras formas de ver y de relacionarse con las mujeres, con otras formas de entender las consignas feministas y su potencia como pensamiento y práctica política que ha transformado positivamente la sociedad y que nos puede traer mejores tiempos para todas y todos. Y finalmente, pues también para cuestionar al propio Estado boliviano sobre la obligatoriedad de la formación militar como este paso ineludible para constituirse como un adulto hombre. Muchísimas gracias a Daniela, realmente ha sido extremadamente interesante. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas y comentarios por nuestro espacio en Zoom y le felicitamos a Daniela por su presentación. Nos gustaría dar paso a la siguiente presentación de libros. Hoy día nos van a acompañar Santiago Morcillo. Este libro está realizado por Santiago Morcillo, Estefanía Mariwoski y Matías de Stefano Barbero de CONICET Argentina. Ellos nos presentan el día de hoy el libro Sé del beso que se compra, masculinidades, sexualidades y emociones en las experiencias de varones que pagan por sexo. Bienvenidos, Matías, Estefanía, Santiago, el espacio es todo suyo. Nos encantará poder escucharles el día de hoy. Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio, nos alegra mucho poder compartir este trabajo en el coloquio. Hoy vamos a estar Matías y yo presentando el libro, Santiago no pudo estar por cuestiones horarias. Este trabajo que presentamos es producto de casi 5 años de investigación colectiva entre nosotros tres. Nuestro interés en la investigación que dio lugar a este libro ha sido conocer las experiencias de varones que pagan por sexo a partir de sus propios relatos, aspecto sobre el cual no hay aún un cúmulo demasiado importante de investigación empírica en nuestra región. Siguiente, Mati. Incluso hasta hace poco tiempo, buena parte de los textos y las investigaciones sobre los varones que pagan por sexo comenzaban haciendo referencia a su invisibilidad, ¿no? A que era un actor que pasaba desapercibido, sobre el cual no se ponía la lupa, cuyo rol no era problematizado. Pero la insistente pregunta sobre quiénes son estos varones parece haber generado una respuesta simple al mismo tiempo. Bueno, son perversos, son varones machistas. Con la construcción de una representación del varón que paga por sexo como un sujeto violento y misógino, ¿no? Que paga para ejercer la dominación, pareciéramos haber pasado del sujeto invisible que decíamos al comienzo a un sujeto transparente que no presenta opacidades ni tensiones. Esta concepción de la prostitución como un teatro de la dominación, ¿no? Donde la performance del poder masculino se desenvuelve sin ningún tipo de obstáculo, si bien puede ser políticamente útil a la hora de convocar una respuesta de tinte punitiva, también hay que decirlo, nos aleja de cualquier posibilidad de comprender las complejidades en las experiencias de estos varones. Y lo que pudimos corroborar en la investigación es que estas experiencias están lejos de ser una simple reafirmación de su masculinidad. Al contrario, en muchas oportunidades reflejan de una forma elocuente su vulnerabilidad. Para comprender este pasaje del sujeto invisible al sujeto transparente y perverso, es necesario tomar en cuenta los debates que la prostitución ha generado en el seno de los feminismos. Como todos saben, en la década del 80 se originó en el ámbito norteamericano una polarización que ha dividido al movimiento como casi ninguna otra cuestión. En el marco de las llamadas sex wars o guerras sexuales surgió esta oposición entre el feminismo radical, que conceptualiza el sexo en un contexto patriarcal como un peligro y como la principal causa de la dominación masculina, y el feminismo llamado prosexo, que lo enfocará también como una posibilidad de placer más allá de los mandatos reproductivos. Si bien hay algunas variantes, las primeras buscan la abolición de la prostitución, que es vista como la expresión paradigmática de la subordinación femenina y como una de las peores expresiones de la violencia de género, equivalente a una violación, mientras que las segundas consideran que el trabajo sexual es una opción que presenta distintos grados de libertad y explotación en un mercado de trabajo que está asignado por múltiples desigualdades.
En Argentina este debate ha calado profundamente y la polarización se ha incrementado en las últimas 2 décadas. Aquí han intervenido varios elementos, ¿no? En primer lugar, el crecimiento y desarrollo de organizaciones de mujeres que reivindican la idea de trabajo sexual y su posterior articulación con algunos sectores del feminismo y los movimientos LGBTI. Más recientemente, el éxito del abolicionismo en la institucionalización de la lucha contra la trata de mujeres desde una perspectiva que homogeneiza todo el comercio sexual bajo la idea de esclavitud. Finalmente, estos procesos se amplificaron en el marco de la expansión de los feminismos del 2015, en lo que comienza a considerarse una cuarta ola, ¿no? En Argentina esta expansión aparece ligada sobre todo a la crítica de la violencia de género, y esto posibilitó que la idea de la prostitución como violencia contra las mujeres ganara espacio dentro del feminismo y que ese lenguaje fuera apropiado para actores con intereses diversos. En este contexto, las relaciones entre varones que pagan y mujeres que ofrecen servicios sexuales fueron construidas como relaciones patológicas, problemáticas, criminales y explotadoras. Y estos varones se caracterizaron como sistemáticos perpetradores de violencia de género, y el mercado sexual como un espacio de sociabilidad masculina que no les representa ningún problema, sino que funciona más bien como un reproductor de una masculinidad hegemónica. Estas ideas han cristalizado en una categoría que circula mucho en Argentina, que es la de varón prostituyente, que aparece transformar a estos varones en agentes que actúan libremente guiados por una voluntad de reproducir de manera racional, intencional, acrítica y funcional la estructura patriarcal que los privilegia y les da poder. Por el contrario, nuestro trabajo lo que busca es, sin olvidar las asimetrías estructurales que están particularmente presentes en los mercados sexuales, sí dar cuenta de las tensiones y complejidades que emergen en el plano de las interacciones y las experiencias. De manera que ni ofrecer servicios sexuales relega a las mujeres a una posición estática de subordinación, ni pagar por sexo otorga a los varones un poder irrestricto sobre ellas. Siguiente. Para realizar la investigación nosotros combinamos 2 técnicas cualitativas. Por una parte realizamos entrevistas en profundidad a varones que pagan o que han pagado por sexo nacionales, y por otra una etnografía virtual en los 2 foros de comercio sexual más numerosos de Argentina, donde los varones que pagan por sexo y se identifican como gateros comparten sus experiencias y conversan sobre diversos temas que exceden el mercado sexual. La idea de trabajar en foros surgió porque en la actualidad el cabaret, como un lugar del espacio público donde los varones acceden a sexo pago, ha sido prácticamente erradicado en Argentina a raíz del despliegue de políticas antitrata. Y en este contexto pensamos que los foros funcionan como un cabaret virtual y conforman una comunidad online donde los varones desarrollan una intensa homosexualidad. Mati, te doy la palabra. Gracias, Steph. Bueno, lo que encontramos es que las primeras experiencias de los gateros suelen darse en el marco del debut sexual, y lo que vimos es que hay una experiencia ambigua. Por un lado aparecen las ideas del mandato de demostrar la hombría, que vincula la adquisición de la masculinidad con la heterosexualidad, pero también una dimensión emocional conflictiva, de nervios, miedo, inseguridad, incomodidad, que va un poco en contra del sentido común y que construye la idea de pagar por sexo únicamente como algo que refuerza y celebra la masculinidad, ¿no? Como vemos acá en los verbatims, aparece esta idea de demostrar hombría, de tener que ir porque es un mandato, y al mismo tiempo esta idea de nunca ir envalentonados, tipo vikingo, sino atravesados por emociones contradictorias para la masculinidad como la timidez. Cuando la práctica se enmarca en el debut sexual, aparece como legitimada, pero cuando se sostiene en el tiempo, empieza a cuestionarse también. Como se menciona en este verbatim, uno puede sentirse un poco raro por tener esta afición, y el foro ofrece una comunidad que aloja esa rareza, y sobre la experiencia compartida construye un nosotros, y también transforma esa rareza en una suerte de orgullo, ¿no? Si en las lógicas de los grupos de pares manifestar dudas o inseguridades sobre la sexualidad puede suponer exponerse a la humillación o a la vergüenza, por ejemplo, frente a problemas de erección o eyaculación precoz, el foro ofrece un espacio de contención, de consejo y de palabras de aliento. Y otra vez, un poco en contra del sentido común, celebratorio, ¿no?, de la masculinidad del sexo pago, aparecen experiencias que lo vinculan con una suerte de degradación de la masculinidad. Uno de los varones comentaba en un hilo, en uno de los foros, que se siente un perdedor por tener que pagar. Y aparece fuerte esta idea de la importancia de la mirada del otro varón y de las relaciones de competencia entre masculinidades. Él decía que veía que sus amigos tenían novias y mujeres que habían formado sus familias,
y que él seguía pagando por sexo y que sus amigos lo subordinaban diciéndole Paganini, ¿no? Mostrando que la consigna de los hombres de verdad no pagan, una consigna de una de las campañas antitrata y antitrabajo sexual que hubo aquí en Argentina, más que subvertir los sentidos dominantes sobre la masculinidad, de alguna forma los reproduce, porque un varón de verdad es en realidad un conquistador sexual y un padre de familia. Por otra parte, encontramos que hay una serie de códigos gateros, como lo llaman ellos, una suerte de reglas de conducta, donde rescatamos especialmente la de que los gateros no tienen que enamorarse de las trabajadoras sexuales. Uno de los grandes riesgos de ser gatero, ¿no? Y que contrasta con la visión caricaturizada que se suele construir de ellos. Si bien una de las recomendaciones es que no se reincida, esto es, tener más de un encuentro con una trabajadora sexual, lo cierto es que es muy frecuente que suceda eso, y eso es lo que hace que la presencia del afecto, del enamoramiento y por tanto de la vulnerabilidad esté acechándolos constantemente. El temor a enamorarse aparece vinculado a perder el control, que supone el reino de lo emocional y que puede interferir en sus vidas privadas, pero también aparece vinculado al temor al fiolo o proxeneta, al que generalmente nunca vieron y nunca conocieron, pero del que temen su violencia, porque lo representan también de forma caricaturizada, de forma racializada y marginal, porque generalmente lo definen en los términos de su negritud y de ser mafiosos, por ejemplo, ¿no? Otro de los hallazgos de la investigación fue que la salud sexual es un tema que ocupa un lugar protagónico en los foros, pero sin embargo el guión sexual gatero, ¿no? El cuidado, se reduce a una dimensión física, mayormente genital, y sobre todo asociada al uso del preservativo. Y la salud aparece principalmente en clave de protección, ¿no? Ellos no parecen concebirse a sí mismos como portadores de enfermedades de transmisión sexual, las cuales son atribuidas únicamente a las trabajadoras sexuales que, bueno, históricamente han sido construidas por los discursos higienistas como fuentes de contagio. Y otro tema relevante que apareció vinculado a salud son las disfunciones sexuales y el uso de drogas como el sildenafil, conocido popularmente como Viagra. Cuando analizamos los debates en torno a estos temas, encontramos que el mandato de encarnar una masculinidad articulada en torno a la potencia sexual implica para estos varones un trabajo de control emocional y corporal de gran importancia, y el consumo extendido de drogas como el Viagra, que en muchos casos tracciona en contra o a pesar de su propio deseo. Y bueno, finalmente, para concluir, lo que mostramos a lo largo del libro es que las experiencias de los varones que pagan por sexo presentan en muchas oportunidades un conjunto de tensiones que los alejan tanto de la posición de un dominador omnipotente como del imaginario festivo del ir de putas. Nosotros intentamos dar cuenta que ni el poder ni la vulnerabilidad están sobredeterminadas por las estructuras sociales, sino que circulan en cada una de las relaciones presentes en el mercado social, relaciones que, aun cuando las podemos caracterizar por asimetrías de base, encuentran siempre a los varones que pagan en diferentes posiciones de acuerdo al género de las personas con las que se relacionan, a las emociones que los afectan en cada vínculo, a las edades que tengan en cada encuentro, los riesgos que corran en cada interacción, y los comprometidos que vean su sentido sobre la masculinidad, la sexualidad o la salud. Entonces, cuando consideramos las tensiones que recurrentemente moldean sus experiencias, es posible problematizar el deseo sexual masculino más allá de un mero deseo de dominación y producir interpelaciones que permitan cierta reflexión. Como vemos en el verbatim, que recoge una conversación en uno de los foros donde discuten una nota que nos hicieron a nosotros tres en un diario nacional cuando salió el libro, y un gatero sostiene que la intencionalidad de comprender, el tono respetuoso y tolerante de la nota les permite ver de otra manera su mundo y entender a los de afuera, o sea, hacerse eco de las críticas y de la invitación a problematizar sus prácticas. No ocurre lo mismo con las políticas estigmatizantes que emergen de ciertas perspectivas feministas que conceptualizan la heterosexualidad únicamente como un espacio de dominación masculina y al comercio sexual como la expresión paradigmática de la violencia de género, ¿no? Estas interpretaciones estigmatizantes como la del varón prostituyente, si bien pueden generar expresiones públicas más bien de corrección política, difícilmente puedan ser transformadoras a nivel íntimo. Más bien lo que nosotros hemos visto es que producen en estos varones una sensación de ajenidad respecto del feminismo, y dificultan aún más la posibilidad de producir una reflexión sincera y autocrítica sobre la sexualidad masculina implicada en el comercio sexual, tanto en términos del propio deseo como de las relaciones con las trabajadoras sexuales. Entonces las preguntas que nosotros invitamos a
que nos hacemos, digamos, en el libro y que dejamos como reflexiones, es qué implica apostar a una política de la estigmatización como forma de buscar justicia, en qué medida un nuevo estigma puede contribuir a abrir un proceso de transformación de las masculinidades que legitiman y reproducen las jerarquías de género, y cómo se pueden pensar intervenciones políticas que consideren las relaciones de poder por fuera de la matriz de víctima y victimario. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias a Matías. Realmente un libro que vale la pena reflexionarse, sobre todo en los temas de problematizar e interpelar, ¿no? Me gustaría poder dar el paso a nuestros siguientes invitadas, invitados, invitades. Nos acompañan con nosotros las autoras y autores de nuestro libro entendido como Violencia de Género en Perspectiva Sociopersonal, que este libro tiene como autores a Edwin Barry Fernández Bauzo, Alvin Ríos Román, Edwin Cruz Díaz, Mayra Muñoz Vázquez, Marvilis Ávila Rodríguez, Néstor Efrén Matos Santos, Juan José González y José Yamil Montañez. Ellos son del colectivo Ideologías y Vivencias de Género de Puerto Rico. Bienvenido, Alvin, muy buenas tardes. El espacio es todo tuyo. Bueno, saludos. ¿Me escucho? ¿Me escucho bien? Sí, perfectamente, Okay. Alvin, se te escucha. Bueno, saludos. Quiero comenzar por agradecerle a las personas organizadoras la oportunidad de hablar un poco acerca de esta publicación. Así que vayan nuestros agradecimientos inicialmente. Voy a utilizar este espacio de la presentación propiamente para hablar de la sexta publicación, de la reciente, disculpen, publicación del colectivo. José Yamil, puedes poner la diapositiva. La primera diapositiva, la que está anterior a esa. Pero ya luego la pongo, exacto. Esta es la quinta publicación de nuestra organización, pero antes de entrar de lleno a la publicación, me parece importante poder hablarles, aunque sea brevemente, de la organización, porque esto ayuda a contextualizar la cosa y yo pienso que ayuda a comprender, en verdad, mejor desde dónde nos ubicamos al elaborar este proyecto. Así que, brevemente, para hablarles de la organización a la que represento, el colectivo Ideologías y Vivencias de los Géneros, es una organización de base comunitaria, sin fines de lucro, es una organización fundada en el año 1990. Así que para el 1990, 4 hombres puertorriqueños organizan este proyecto con miras a hacer una aportación a la transformación de la violencia de género. Así que por los pasados 32 años, esta organización se mantiene trabajando en términos generales, la violencia de género, pero particularmente aquella que llevan a cabo los hombres en la relación hacia la pareja. Algunos de los objetivos de la organización es poder aportar con un poco de comprensión, de entendimiento sobre algunos aspectos que son favorables, sobre algunos aspectos que son beneficiosos en el proceso de transformar la violencia del hombre. Y entre otros objetivos también puedo señalar que la organización cuenta con múltiples proyectos. Uno de ellos, por mencionar uno de ellos, es el que nosotros nombramos el Grupo de Reeducación y de Adiestramiento para Hombres que viven y cuestionan la violencia en su relación de pareja, ¿no? Este grupo, el primero de ellos, el colectivo lo formó en el 1990 y de este grupo participan hombres que han estado dispuestos en formar parte de un proceso cuyo objetivo está dirigido en fin, a trabajar con la violencia que ellos llevan a cabo con mira a la transformación. En este grupo participan hombres que han estado dispuestos a reunirse semanalmente en reuniones de 3 horas de duración, en las que en cada reunión ellos narran, comparten, hablan sobre las violencias que llevan a cabo hacia la pareja, y a partir de esos relatos se abre todo un diálogo reflexivo que pueda posibilitar mayor comprensión sobre este fenómeno particular que el hombre narra, bueno, del fenómeno en general también, y también que nos permita elaborar unas formas alternas
para responder a estas situaciones conflictivas. Entonces les planteo esto porque proyectos como este han sido centrales para que en el colectivo vayamos identificando algunos conocimientos, algunos asuntos que han sido bien favorables, bien beneficiosos en el asunto de, bueno, en el trabajo con los hombres en su proceso de transformación. Hemos identificado algunos asuntos que favorecen ese movimiento hacia unas relaciones más armoniosas. Y estos saberes, estos conocimientos son los que nosotros entonces empleamos para elaborar, ¿no? Para elaborar nuestras publicaciones, para recoger todo ese conocimiento en las publicaciones. Así que esta quinta publicación se nutre de este trabajo que hacemos y de otros trabajos en primera fila, en esa dirección de hacer una aportación a la transformación de este fenómeno y este problema. Hablando entonces propiamente del libro, el libro lleva por nombre Violencia de Género, una perspectiva sociopersonal. Esta publicación es un proyecto en el que estuvimos trabajando por más de 4 años. Esta publicación salió de circulación para el mes de julio, así que es reciente. Y nos sentimos sumamente orgullosas y orgullosos en nuestra organización porque la publicación logra recoger las voces colectivas de las personas que trabajamos en este proyecto. Así que no solo representa la perspectiva sociopersonal, que es la perspectiva que hemos ido trabajando a lo largo de este tiempo, sino que representa esas voces colectivas. Cada tema, cada subtema, cada capítulo se trabajó en presencia de todas las personas autoras que leíste al inicio. Así que en ese diálogo grupal se construyeron, se reconstruyeron, se ofrecieron sugerencias, se aceptaron, se rechazaron unas, y es parte de lo que nos da gran satisfacción, ¿no? El hecho de que es una obra colectiva. Otro de los asuntos que nos da mucha satisfacción es que en esta publicación, como ha sido costumbre en las pasadas, logramos ampliar el catálogo de aspectos temáticos acerca de esta problemática. Así que, además de presentarle estos aspectos que nosotros identificamos que han sido efectivos, que han sido favorables en el proceso de la transformación del hombre, incluimos también otros aspectos que entendemos que es necesario también atender, que es necesario también tomar en consideración. Así que en varios momentos de la publicación, en varios capítulos de la publicación, elaboramos acerca de que el trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Mediante la modalidad de grupo pequeño, mediante un proceso de reeducación y readiestramiento dirigido a que los hombres, bueno, vayan desarrollando formas alternas, no violentas, de responder a las situaciones conflictivas y vayan comprendiendo también este fenómeno. Ese nivel de atención es sumamente importante para trascender esta problemática. Pero el movimiento hacia unas relaciones interpersonales armoniosas o el movimiento hacia unas relaciones sociales armoniosas requiere también trabajar otros aspectos que se dan a nivel amplio, otros aspectos que se dan a nivel ideológico, institucional, otros aspectos que se dan a nivel de las estructuras sociales que se nutren de la idea de la superioridad masculina, que se nutren de las prácticas que invisibilizan a la mujer y otras formas de expresiones e identidad de género y sexo, que plantean la inferioridad de todas aquellas formas de expresión que van más allá de lo normativo. Así que el trabajo, ese movimiento hacia unas convivencias armoniosas a lo largo de la publicación, ¿verdad? Es uno de los ejes, requiere atender ese acto en el que el hombre, bueno, tiene la intención de perjudicar y dañar a su pareja, pero también necesitamos atender aquellos aspectos institucionales, aquel sexismo que se cuela por las instituciones, que fomenta unos componentes ideológicos y que ya luego se representa en todas las estructuras de la sociedad, desde la cosa amplia ideológica hasta la cosa más reducida de los grupos pequeños, familias o personas que comparten hobbies, entretenimiento. Bueno, ya se me terminó.
el tiempo, así que... No vas muy bien con el tiempo, Alvin, no te preocupes, Ajá. todavía tienes tiempo, puedes proseguir. Ok, bueno. Yo te avisaré. Ok, pues me avisa. Pues mira, entonces para plantearle algunos de los asuntos que han sido bien beneficiosos y que recogemos en la publicación, es una distinción que nuestros participantes eh, se van familiarizando y que nos ha demostrado que a lo largo de todos estos años ha sido bien efectiva para que ellos puedan captar alguna forma de violencia. Fíjense que el hombre de nuestro grupo, cuando asiste a nuestro grupo, primero se familiariza con muchos de los aspectos que ustedes han planteado, ¿no? Ese carácter social del aprendizaje de la masculinidad y cómo de ese aprendizaje social van interiorizando unas maneras particulares de vivir y que se configura a partir de ese aprendizaje social un sentido, una manera particular de ejercer el poder, una manera particular y autoritaria de ejercer el poder, una forma impositiva de ejercer el poder. Pues resulta que para los participantes esta forma, este ejercicio de poder autoritario no constituye un acto de violencia en el sentido, bueno, de que no solo no es un acto de violencia, sino es que es un comportamiento esperado, es un comportamiento eh, que representa, que a veces, en ocasiones, le da realce a la masculinidad. Así que para el participante es imposible, bueno, es difícil que nos pueda narrar algunos actos que a todas luces para nosotros son actos de violencia, porque ellos no lo ven, no los perciben. Aquí entonces entra el beneficio de esta distinción. En el contexto del trabajo que nosotros llevamos a cabo, los participantes se familiarizan con esta diferencia, ¿verdad? Agresión será toda aquella acción que lleva a cabo el participante, el hombre, que tiene la intención de perjudicar a su pareja. Aquello que hace, aquello que dice, aquello que piensa, aquello que no hace, que no dice, que no piensa, que tiene esa intención de perjudicar, de dañar, de, de menoscabar, de causar daño. Sin embargo, el acto de violencia será aquella acción que lleva a cabo el hombre, que no tiene la intención de perjudicarle, será el acto que lleva el participante, que a veces viene movido por un sentido de amor patriarcal, que a veces viene movido por un sentido de querer agradar a su pareja, pero que es una acción, primero, que se constituye, es una acción en la que él está ejerciendo una forma de poder impositivo, es una iniciativa en la que él pasa por alto un ejercicio de negociación, es un acto en el que reproduce, en el que replica todo este ordenamiento de desigualdad, es un acto en el que viene avalado de ese sentido de superioridad y que él es el sujeto con la capacidad con las aptitudes para conocer qué es lo mejor para su pareja. Entonces, esta distinción le permite al hombre desvelar. Ha sido sumamente eficiente en el sentido que con mucha frecuencia los participantes en el grupo nos plantean la pregunta, ¿verdad? Me dicen, mira, Alvin, aquí me ha pasado algo y yo necesito que ustedes nos digan si esto es o no un acto de violencia. Sobre todo porque a veces cuando ellos llevan este acto que dentro de su lógica es un acto movido por el amor, por la buena voluntad, pues su pareja les para en seco y les señala, ¿verdad? Oye, eso que estás haciendo es un acto de violencia. Y este desconcierto, ¿verdad? Que sienten ellos ante esta respuesta, porque, bueno, ¿cómo es posible que le respondan de esa forma ante este acto, ¿verdad? Movido por el amor? Eh, pues, pues entonces ellos nos plantean el acercamiento y esto nos da la oportunidad en el grupo para nosotros examinar esas experiencias, para nosotros ver estas experiencias, para nosotros identificar si es o no un ejercicio de violencia o si es o no un ejercicio de agresión. Con la agresión no tenemos problema, ellos pueden captarla con más facilidad, pero este ejercicio le da mayor capacidad al hombre de cuestionar algunos elementos de su masculinidad. No sé si pueda dar tal vez un ejemplo concreto.
Sí, Alvin, te quedan 3 minutos, entonces si puedes cerrarlo, estamos bien. Ok. Bueno, pues, no voy a dar el ejemplo, pero entonces quiero ir cerrando la cosa. Mencionamos que esta misma distinción que hacemos en términos de la violencia y la agresión le sirve al hombre también, para que lleve el ejercicio más allá de las 4 paredes, ¿verdad? De la oficina en la que nos reunimos, del espacio en el que nos reunimos. Así que le permite también al hombre poder captar algunas prácticas tradicionales, algunas prácticas, algunas actividades, algunos ejercicios que se dan en la cotidianidad bueno, de su diario vivir, en las que él puede identificar cómo estas prácticas, aunque legítimas, cómo estas prácticas, aunque avaladas a veces por siglos de historia, se constituyen unas maneras de reforzar esa idea de la superioridad masculina, se constituyen en unas prácticas que invisibilizan la participación, la presencia de la mujer y de todas aquellas formas de expresión que van más allá de las identidades y expresiones de sexo y género eh, socialmente aceptadas y normalizadas. Bueno, pues quiero entonces terminar. Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer y felicitar las presentaciones del día de hoy que nos han realizado Albi, Matías, Estefanía, Daniela. Me gustaría primero empezar recordando algunos aspectos muy importantes y luego pasar a 2 preguntas puntuales que nos han realizado el día de hoy conforme a los libros. Recordar que estos 3 textos, estos 3 libros han sido un proceso de investigación de varios años que han puesto a las y los investigadores sobre todo a reflexionar sobre los procesos de identificación, tanto de privilegios, pero también como la problematización de estos privilegios y su proceso en el accionar, ya sea desde el aspecto de la construcción, como nos contaba Daniela, de un espacio de violencia de privilegio, pero también de performatividad desde el ámbito de lo militar, y cómo se convierte en espacios de tensión de la violencia, no solamente como producción, sino también como expropiación de lo que ella nos comentaba, de los cuerpos disponibles del aspecto de los militares. Así también como en nuestro proceso de reflexión entregado a través del libro que nos compartió Matías y Estefanía, y sobre todo la tensión que debe existir sobre el hablar del deseo sexual masculino, entendiéndose como el espacio de tensión entre el sexo y el placer. Y en este marco, cómo este espacio ha permitido crear comunidades de carácter digital, entidades completamente virtuales que les han permitido generar comunidades, espacios para hacer reflexión y tensión de estos espacios desde acercamientos metodológicos y teóricos que han ayudado y aportado a la reflexión propia del espacio de la comunidad, que me parece extremadamente valioso recogerlo. Y finalmente también recoger las experiencias que nos ha comentado Alvin de su libro y su texto, del proceso de trabajo de 4 años de acercamiento y trabajo directo con hombres para hacer una problematización del ejercicio del poder y cómo este ha terminado normalizando no solamente la agresión como el espacio de una agresión visible, sino también naturalizando las violencias, sobre todo la violencia en pareja, y cómo ha estructurado y resultado de este proceso una legitimización bajo el término de lo romántico, el amor y el cuidado. Bajo eso, quisiera primero agradecerles y enviarles estas 2 preguntas que han sido realizadas de manera general. La primera tiene que ver sobre todo con este énfasis en identificar, problematizar y accionar. Y les gustaría poder preguntarles a cada una de las autores y autoras del libro que nos puedan responder brevemente, bajo este marco, ¿cuál ha sido su línea de propuesta en el libro? ¿Cómo nos hemos permitido desde este libro no solamente quedarnos en la academia con la identificación de estos privilegios, el contraste de estos privilegios, sino también las probables respuestas y posibles acciones probables para empezar el trabajo metodológico alrededor de sus textos? Y segundo, nos encantaría que pudieran compartirnos en el espacio de chat o pudieran mencionarnos en qué lugar podemos encontrar sus libros, sus textos
o si estos aún no están disponibles, cuándo podríamos salir o nos podrían facilitar sus contactos. No sé si les parecería empezar en el orden en el que trabajamos, tal vez con Daniela, Mateas, Estefanía, y cerrar con Alvin. Disculpen, he tenido un problema de audio en el último momento, entonces no sé si puedes repetir la pregunta. Claro, nos preguntan sobre todo cómo empezar a observar en sus libros, en esta propuesta teórica y académica que han realizado, no solamente la identificación de privilegios, de espacios de dominación y poder, que ha sido algo que los estudios de las masculinidades y los varones en plural lo han ido reflexionando mucho, sino cómo hacer estos acercamientos metodológicos, que ha sido lo que más ha llamado la atención desde la acción, desde el tema de la comunidad, para entender la construcción de lo masculino, cómo ha sido este acercamiento más bien desde la propuesta de la atención. Esta es un poco la pregunta que ha surgido el día de hoy para los 3 libros, para las autoras y los autores. No, perdón, lo último no he escuchado. Desde la propuesta de, discúlpeme, pero es que mi internet ha Sí, fallado. no te preocupes. Daniela, ¿te parece si yo te lo escribo? Y Dale. hasta ello podemos trabajar con Estefanía y con Matías. No sé, Estefanía y Matías, ¿quién de ustedes quisiera empezar? Este es un espacio bastante libre. Mati, ¿quién empieza? ¿Crees que tome la posta? A ver, bueno, muchas gracias por los comentarios y muy generosos y por las preguntas o el espacio para la reflexión. Matías compartió en el chat la editorial, que es TCO Press, de la cual se pueden descargar nuestro libro de manera gratuita, en formato PDF y creo que en EPUB. Y bueno, vos hablabas de este proceso de identificar, problematizar y reflexionar la relación entre academia, activismos. En nuestro caso, los 3 veníamos haciendo investigación en distintos campos, Matías sobre varones que ejercieron violencia y Santiago y yo sobre mercado sexual. En ese sentido, ambos teníamos inserciones o roles mixtos, digamos, entre la academia y el activismo. Matías en una asociación de atención de varones que ejercían violencia, y Santiago y yo con la Organización de Trabajadoras Sexuales de Argentina. Pero con este tema, ¿no? que como decíamos al principio, era un tema bastante invisibilizado, sobre el cual no había prácticamente producción empírica en Argentina, nosotros nos planteamos problematizar las interpelaciones hegemónicas, digamos, que andaban dando vueltas, tanto desde algunos feminismos como desde el propio Estado, ¿no? Estas ideas vinculadas a la expansión de las políticas antitrata, de sin clientes no hay trata, hombres de verdad no compran mujeres, también desde el feminismo abolicionista, la idea de los varones prostituyentes, de los varones que pagan para violar, eran un montón de interpelaciones que lo que nosotros veíamos cuando conversábamos con estos varones y cuando hacíamos etnografía en el foro es que no generaban interpelaciones, sino más bien reacciones a la defensiva, digamos, o algunas respuestas a partir de la corrección política sobre los temas como la trata o la explotación sexual, ¿no? Entonces, y sí veíamos también que en el contexto de la masificación feminista en Argentina, que estaba muy en auge el tema de la discusión sobre las masculinidades y el rol de los varones en la reproducción de la violencia, también quedaba como poco espacio en ese momento para plantear preguntas y que vayan más allá de esta mirada de víctima y victimario, ¿no? Sin embargo, sí veíamos que en algunos otros países organizaciones de trabajadoras sexuales habían empezado a producir campañas y discursos que no apelaban a la estigmatización, sino a la sensibilización, a la educación de los varones que pagan por sexo, también algunos trabajos muy poquitos que mostraban cómo muchas veces algún cierto tipo de cliente, ¿no? Más con relaciones más frecuentes con las trabajadoras sexuales y con ciertas prácticas podían ser aliados, digamos, en la identificación de trata de mujeres, de explotación sexual. Entonces nos preguntamos, bueno, si nuestro trabajo podía servir, ¿no?
por un lado, para producir conocimiento sobre el tema de manera empírica, digamos, ¿no? Más allá como de grandes enunciados o posicionamientos políticos, sino bueno, ver qué estaba pasando con esos varones desde su punto de vista, y por otro lado, para generar alguna interpelación que tuviera mayores posibilidades de producir por lo menos una pregunta entre ellos y alguna reflexión, ¿no? Como decíamos al final, tanto sobre el deseo sexual, que muchas veces veíamos que sus propias prácticas y el guión sexual gatero, como nosotros lo llamamos, traccionaba en contra, ¿no? De ese deseo, y tenía más que ver con rendir, con reforzar una heterosexualidad activa y mostrarla, que con seguir sus propios deseos, y también reflexionar en torno a la relación con las trabajadoras sexuales, ¿no? Esa fue un poco nuestra intención con el libro, de intervenir en el debate público desde ese punto de vista. No sé, Mati, si querés agregar algo más. No, agregar que, digamos, en el trabajo nosotros de alguna forma hablamos con ellos y también nos parecía interesante poder darle buena difusión al trabajo para que les llegue también nuestro trabajo, y por eso el último de los verbatim que compartíamos en la presentación tenía que ver con el impacto que tuvo en ellos el trabajo, ¿no? Y cómo lo compartían en los foros, y eso, nada, es algo también importante de hacer con las investigaciones que hacemos, ¿no? Poder darnos el trabajo también de difundir y de llegar lo más lejos posible con los resultados. Y por otro lado, hablamos también con la academia y el activismo para cuestionar un poco la construcción que se hace, a veces un poco maniquea, de la relación entre poder, sexualidad, masculinidad. Y en ese sentido también difundir nuestro trabajo en este coloquio también implica hablar un poco al interior de la producción académica o del activismo para trasladar, nada, un poco las miradas que tienen los propios actores o los propios sujetos sobre sus prácticas, para evitar caer en visiones un poco a veces caricaturizadas, ¿no? Lo mismo, cada uno en su campo de trabajo lo hemos hecho en nuestro equipo. Yo trabajo también con varones que ejercen violencia, y parte de mi interés también es dialogar y discutir con la producción académica o activista, trayendo las experiencias de los varones y sus relatos, como para contribuir un poco a la complejidad del problema. Muchísimas gracias, Matías. Me gustaría que podamos pasar con Alvin, podamos ir haciendo la respuesta breve. Querida Daniela, nos han hecho otra pregunta para ti que la dejo en mesa para poder cerrar contigo esta presentación. La pregunta es la siguiente: si tal vez tuviste oportunidad de analizar cómo impacta en las mujeres militares la masculinidad militar. ¿Recuerdan un trabajo de una antropóloga argentina, Mariana Sirimarco, que trabajó en las academias de la policía, donde había encontrado algunos hallazgos muy interesantes y hablaba de las prácticas de la masculinidad hegemónica? Incluso en ocasiones se definía a sí mismas como hombres. Acá podemos hablar de hombre a hombre. Entonces, un poco esta ha sido otra de las preguntas con las que me gustaría que cerremos contigo, Daniela. Alvin, te paso la palabra. Recordemos ser también bastante breves. Ok. Bueno, tal vez voy a comenzar planteando que nuestra organización inicialmente comienza su trabajo desde esa práctica académica. Las personas fundadoras eran profesores en la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, según ha transcurrido el tiempo, pues la cosa se ha ampliado y actualmente contamos con una cantidad de personas socias, que si bien la mayoría de las personas están dentro de la disciplina del comportamiento humano, psicología, trabajo social, no están necesariamente insertados en esa experiencia académica. Nuestro trabajo principalmente es un trabajo de investigación. Claro que el medio que nosotros utilizamos para generar el conocimiento son los proyectos que nosotros desarrollamos, como el que les acabé de mencionar, ¿no? Este grupo de hombres es un proyecto que lleva alrededor de 30 y tantos años. Entonces, todos los conocimientos que vamos elaborando nos sirven también para ir desarrollando otros proyectos. Así que este ejercicio de problematización que hemos ido ganando, esta práctica de la problematización, la vamos también incorporando
Por ejemplo, en otro de nuestros proyectos, al que llamamos el Seminario Teoría y Práctica del Modelo Sociopersonal. Esta es una de las formas en que nos insertamos más allá de esta cosa académica o más allá de la práctica en los grupos de reeducación y de adiestramiento. Y en este proyecto entonces participan personas que quieren conocer formas de bueno, conocer la perspectiva sociopersonal para intervenir con hombres y con mujeres. Otro de los aspectos, otro de los proyectos que nosotros hemos elaborado a raíz de estos aprendizajes, un poco, ¿verdad? Entendiendo que la pregunta va en dirección de cómo, ¿verdad? Cómo coger todo este aprendizaje y llevarlo más allá de los libros. Bueno, pues otro de los proyectos que hemos ido desarrollando es el asunto de las intervenciones a través de las páginas electrónicas. Contamos con un foro de diálogo en el que abrimos el espacio sobre esta situación. Y como mencionaba Matías, creo que fue el que mencionó, la oportunidad de estar presente en espacios como este, la oportunidad de participar en conferencias, es otra de las formas que nosotros tenemos para difundir nuestra información. Pero resaltamos que más allá del trabajo que nosotros hacemos, que es sumamente importante para promover una forma de convivencia social con mayor inclinación a la justicia y a la equidad, hay que atender otros aspectos que se dan a nivel institucional, hay que ponerlos en práctica, y en esa dirección pues puedo hacer mención de lo que mencionaba Daniela anteriormente, que ella usa con una conciencia el asunto del lenguaje, como yo lo entendí, es como que el femenino no marcado en lugar del masculino no marcado. Bueno, pues ese es uno de los niveles de atención que nosotros planteamos también que hay que atender. Como las instituciones sociales, como las encargadas del lenguaje, tienen un trabajo que hacer también en examinar estas guías de lenguaje inclusivo, en negociar a ver qué cambios se pueden hacer, particularmente las instituciones como la RAE, que son instituciones encargadas de, en este caso, promover el lenguaje, que es una de las instituciones bueno, que nace en una ideología patriarcal y que por lo tanto no puede dejar de tener esos elementos del patriarcado que tienen mucha influencia entonces a la hora no solo de organizar Alvin, si podemos ir cerrando, muchas gracias. No solo organizar la institución en sí, sino el trabajo que parte de ella. Bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Alvin. Quisiera darle paso a Daniela, que ha tenido como algunas preguntas el día de hoy. Bueno, gracias. Voy a tratar de responder concretamente a las preguntas. Bueno, la que me haces María José y también Matías de Estefano, pues acerca del impacto que tiene en las mujeres la masculinidad militar, en las mujeres militares concretamente. Yo no he estudiado a la inserción de las mujeres militares, es algo que me queda pendiente, como qué pasa con las mujeres. Sí tengo la intuición de que persiguen un mismo modelo de masculinidad militar, porque necesitan demostrar algunas características para legitimarse dentro de un espacio históricamente masculino, necesitan sobrevivir en ese espacio históricamente masculino, por lo tanto estoy segura que tienen que hacer algunas concesiones. De las entrevistas que he tenido con estudiantes de la Escuela Militar de Sargentos, me decían que entre sus instructoras mujeres solían ser las más radicales e incluso muchas veces las más violentas y disciplinantes, precisamente porque están constantemente también están constantemente siendo validadas por sus compañeros o camaradas masculinos, ¿no? Sobre si ese lugar en el que ellas están irrumpiendo les pertenece, sobre si ese lugar que ellas están ocupando no es una usurpación. Entonces, constantemente están tratando de demostrar que se merecen estar en ese lugar, que pueden ser igual de disciplinadas o tal vez también igual de violentas que sus otros camaradas sargentos para legitimarse en ese espacio. Lo que sí puedo decirles acerca de lo que he investigado, tanto en lo histórico de la Escuela Militar de Sargentos como en las entrevistas con los sargentos hombres, es que inicialmente
el ejército siempre ha sido un lugar que ha dosificado la incorporación de las mujeres en sus filas, tanto en el rango de oficiales como en el rango subalterno, que son sargentos y suboficiales. Les ha dado cuotas y durante periodos específicos, obviamente para ubicarlas en un lugar de necesidad para las Fuerzas Armadas. Cuando entran a ser sargentos, las mujeres entran con el propósito, bueno, ese es el propósito institucional de la incorporación de las mujeres en el rango de sargentos, es que se dediquen a logística, a comunicación y sanidad, ¿no? Estos roles marcados por el género. Pero como no establecen una norma a priori, porque imagino que ellos han pensado que por la esencia femenina las mujeres iban a decidirse por alguna de esas especialidades, no había una norma específica que las vetara de otras especialidades como infantería o caballería. Y ahora tenemos a mujeres en infantería y caballería, ¿no? Porque no se han acomodado a lo que preveía la institución militar. Entonces, sí es algo que queda pendiente, pero como les digo, yo sí tengo la hipótesis de que persiguen ese modelo de masculinidad también, o algún tipo de feminidad masculinizada probablemente, o algún tipo de feminidad que es aceptable y legitimada y no vista como contaminante dentro de las Fuerzas Armadas, porque la identidad femenina dentro de las Fuerzas Armadas es vista como contaminante, ¿no? Es una presencia contaminadora de las Fuerzas Armadas. Y para terminar, respecto a mi acercamiento desde la academia, pero también desde los activismos. A ver, yo hago activismos, yo sé, primero que considero que la academia y el activismo no son cosas separadas. Pienso que el activismo académico, o sea, porque pienso en un activismo académico, creo que yo también doy el cuerpo en el momento en que me enfrento a un proceso de investigación, en el que pongo no solamente digamos, no solamente me pongo en una situación de vulnerabilidad, especialmente en este caso, cuando he tenido que trabajar con militares, ir a entrevistar y hacer un levantamiento de datos, una sistematización con militares, pero también hay una cuestión corporal en la academia, ¿no? O sea, también estamos poniendo el cuerpo en la academia y eso también es acción, eso también es una acción política. Y desde el momento en que uno decide qué es lo que va a estudiar y decide enfrentarse a un problema y a un sujeto de investigación específico, también está poniendo, o sea, hay un posicionamiento político y ético ahí. Creo que tenemos mucho, las feministas especialmente, esta necesidad de resolverlo todo. O sea, no solamente voy a investigar, sino además voy a dar la fórmula para solucionar este problema. Me han preguntado muchas veces, y entonces, ¿qué propones? ¿Cuál es tu propuesta, no? Con tu libro, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Entonces yo digo, mi propuesta son categorías de análisis. Mi propuesta es entender cómo esta estructura de poder funciona y cómo la violencia se impregna en estos cuerpos y se reproducen y cuáles son las consecuencias de esta reproducción de la violencia en estos cuerpos. También mi objetivo es que estos hombres militares vean, ¿no?, lo que está ocurriendo con sus propios cuerpos. Tengo un objetivo también que tiene que ver con el origen étnico de estos militares, pero al final son categorías, son análisis, son reflexiones que invitan al debate y bueno, estarán otras instancias las encargadas de resolver qué demonios hacemos con las Fuerzas Armadas. Porque eliminarlas, que era mi propósito principal, ¿no? Dije, porque hay que empezar el debate y luego cuando te adentras en la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y además sabes lo que implica para algunas personas como una estrategia de sobrevivencia para sectores populares, indígenas y campesinos, pues te replanteas qué es lo que estás proponiendo. Entonces, como acción, así como concreto, lo único que me parece que, o sea, hacia donde apunto, bien prácticamente, siendo bien pragmática, es hacia, bueno, empecemos por lo menos a debatir sobre la formación militar obligatoria de jóvenes. Empecemos por ahí. Eso sí es alcanzable, eso sí es posible. Pero no necesariamente lo voy a asumir yo como académica y como investigadora.
Muchísimas gracias, Daniela. Para poder cerrar este espacio, me gustaría invitarles a todas y a todos que puedan encender sus cámaras para que nuestro equipo del coloquio pueda ayudarnos tomando una fotografía de este momento. Y de igual manera quiero invitarles, José Yamil también nos ha podido enviar el espacio donde podemos contactarnos con el colectivo y encontrar sus textos. Daniela, nos gustaría mucho saber si podemos encontrar tu publicación o si está por publicarse. También nos encantaría que cuando esté lista nos avises para poder expandirla, trabajarla y tal vez volver a reflexionar en este espacio. Bien, me gustaría que pudieran encender las cámaras, quienes pueden ayudarnos para que nuestro equipo pueda realizar la postal. Bien, 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todes por estar aquí el día de hoy. Sean con todos bienvenidos y estaremos viéndonos en otro momento. Daniela, también estaríamos gustosos de volver a juntarnos para profundizar más, igual en los libros de Estefanía, Matías y Albi. Tengan una hermosa noche. Bienvenidas, bienvenidos, disfruten del coloquio. Gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Hasta luego.